Buenas tardes, soy José Carlos Fernández Díaz, alumno de cuarto de Enfermería de la Universidad de Huelva y vengo a exponer mi trabajo fin de grado titulado como Violencia obstétrica, estudio bibliométrico en revistas hispanoamericanas. Este es el índice de contenido que voy a seguir. En la introducción lo que voy a hacer va a ser contextualizar la violencia obstétrica en la violencia de género. La violencia de género se define de forma general como cualquier tipo de violencia que se le ejerza a la mujer por el hecho de ser mujer. Este tipo de violencia puede ser física o psicológica, que son las más conocidas, pero también puede aparecer otra como sea la simbólica o la institucional, que es sobre la cual se asienta esta violencia obstétrica de la cual vamos a desarrollar. Las consecuencias o repercusiones que tiene la violencia de género para la mujer puede ser depresión, estrés postraumático o inadaptación a diferentes áreas de la vida. Dentro de esta violencia de género tenemos a la violencia obstétrica, que se define como cualquier tipo de acto violento hacia la mujer por el hecho de ser mujer dentro de los procesos obstétricos ginecológicos realizados por profesionales de la salud. Al igual que la violencia de género tiene diferentes tipos, como puede ser física, con la realización de cesáreas injustificadas o con cambios de ritmo naturales del parto o con múltiples tactos por múltiples profesionales, o psicológica como por ejemplo la pérdida de autonomía o la realización de insultos, vejaciones o cualquier tipo de culpabilidad. Además, se puede hacer una clasificación dentro de la violencia obstétrica según el nivel socioeconómico, desarrollándose así entonces la violencia obstétrica de clase media-alta, que se realizan principalmente cesáreas por comodidad de los profesionales, o violencia obstétrica de clases desfavorecidas o pobres, que principalmente se dan insultos o vejaciones hacia la mujer. El objetivo general de mi trabajo ha sido analizar la producción científica sobre violencia obstétrica en revistas hispanoamericanas y de manera específica identificar, describir y analizar, por un lado, indicadores bibliométricos y por otro lado, indicadores no bibliométricos. La metodología utilizada ha sido un estudio bibliométrico, descriptivo, retrospectivo, donde la estrategia de búsqueda ha sido extraer los tesauros específicos para buscar en las bases de datos, siguiendo los criterios de inclusión, destacando, que aparecen en pantalla, destacando que deberían de pertenecer a revistas hispanoamericanas, y por lo tanto me ha quedado un procedimiento y extracción de datos que queda reflejado en el siguiente flujograma, extrayendo un total de datos incluidos para mi estudio de 39. Los resultados, como anteriormente he dicho, los resultados se dividen, por un lado, en los indicadores bibliométricos, como puede ser la base de datos o el ámbito geográfico de publicación, entre otros que posteriormente desarrollaremos, o indicadores no bibliométricos, como por ejemplo las manifestaciones de la violencia obstétrica y las posibles soluciones. Centrándonos ahora en los resultados de los indicadores bibliométricos, empezamos con las bases de datos, que como se puede ver en el siguiente gráfico, Cielo y Diarnet son las bases de datos más productivas sobre violencia obstétrica. Centrándonos ahora en el ámbito geográfico de publicación, lo he estudiado a dos niveles. Un primer nivel de localización de revistas, donde se ve una clara tendencia de las revistas americanas a una mayor producción sobre violencia obstétrica contra las españolas. Y ahora dentro de las revistas americanas las he dividido por país, destacando a México como el país americano más productivo sobre violencia obstétrica. Y dentro de España lo he dividido en comunidades autónomas, destacando la comunidad autónoma de Cataluña como la comunidad autónoma española más productiva sobre violencia obstétrica. Otro indicador bibliométrico estudiado ha sido los años de productividad, destacando el 2019 como el año más productivo sobre violencia obstétrica, y viendo como a partir de 2017 hay un incremento productivo sobre la violencia obstétrica. Otro indicador bibliométrico estudiado ha sido la autoría, que la ha estudiado a tres niveles. El primer nivel ha sido el número de autores por publicación. Como se puede ver en el siguiente gráfico, vemos como hay una clara tendencia a la autoría única o a la autoría conjunta por dos autores. También he estudiado el sexo de los autores, donde he determinado que la mujer aparece en el 100% de las publicaciones sobre la violencia obstétrica y el hombre aparece siempre en conjunto con la mujer. No aparece ninguna, no he encontrado ningún documento de autoría única masculina. Y por último, la disciplina profesional que publica sobre violencia obstétrica, destacando a los profesionales de enfermería, de obstetricia y ginecología como la disciplina profesional que más publica sobre violencia obstétrica. Otro indicador bibliométrico estudiado ha sido las revistas más productivas, destacando a la revista Musa como la revista española más productiva, principalmente por ser una revista centrada en la investigación sobre la mujer, sobre la salud y sociedad, y fundada en el 2016, casi coincidente con el aumento de la productividad sobre violencia obstétrica.
También se destaca como las revistas americanas más productivas, la revista latinoamericana Sexualidad, Salud y Sociedad y la revista Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Y el último indicador bibliométrico que he estudiado ha sido la tipología de estudio, destacando la metodología cualitativa y el estudio descriptivo como la tipología de estudio más común en las publicaciones sobre violencia obstétrica. Ahora voy a pasar a describir los resultados sobre los indicadores no bibliométricos, donde principalmente, o en primer lugar, voy a hablar de las manifestaciones de la violencia obstétrica, que por un lado tengo las manifestaciones físicas, donde lo más común es la realización de prácticas médicas de rutina innecesaria, destacando las pruebas táctiles, aunque también es muy común la cesárea injustificada o los cambios de ritmo natural del parto. Y centrándome ahora en la psicológica, he destacado tres principalmente, que es la pérdida de autonomía, la imposibilidad de expresar sentimientos y emociones de la mujer o insultos, gritos o críticas. Las críticas principalmente vienen fundamentadas por la sensación de dolor. Y centrándome ahora en otro indicador no bibliométrico, que es las posibles soluciones a la violencia obstétrica, he encontrado que tiene mayor popularidad la formación de profesionales de la salud con una perspectiva de género y un marco legal específico para la violencia obstétrica. Ahora, dentro de la discusión tengo que hacer un paréntesis. Este paréntesis es decir que la discusión la he realizado con documentos con mi misma metodología, pero diferente temática y viceversa. Centrándome ahora en los años de productividad, coincido prácticamente con el estudio de Badenes, Sastre y Expósito, ya que el 2019 es el año más productivo, aunque la diferencia es que para mí, a partir de 2017, hay un incremento productivo sobre violencia obstétrica, mientras que para este estudio es a partir de 2004. Yo resalté que México era el país americano más productivo sobre violencia obstétrica, mientras que el estudio de Tobesía presenta a Chile como el país americano más productivo. Referente al número de autores por publicación y acceso de los autores que publican sobre violencia obstétrica, coincido con el estudio de Badenes, Sastre y Expósito, ya que se ve una clara tendencia a publicaciones en autoría única y además la presencia del 100% en las publicaciones por parte de las mujeres. Referente a la disciplina profesional, yo determiné que el personal de enfermería, de obstetricia y ginecología eran los profesionales o la disciplina profesional que más publicaba sobre violencia obstétrica, mientras que el estudio de Almendro sitúa a los profesionales de la psicología como los profesionales que más publican, seguido de los profesionales de las ciencias sociales y de la medicina. Referente a las revistas de investigación más populares o que más publican sobre la violencia obstétrica, nosotros destacamos la revista Musa, mientras que el estudio de Arias destaca Gaceta Sanitaria como la revista española más productiva. Y nosotros, como anteriormente dije, destacamos la tipología de estudios más comunes, la metodología cualitativa y el estudio descriptivo, mientras que el estudio de Badenes, Sastre y Expósito destaca el artículo de revisión como el tipo de estudio que más se repite dentro de las publicaciones sobre violencia obstétrica. Centrándonos ahora en los indicadores no bibliométricos, vemos cómo el estudio de Mandiri sitúa la cesárea como manifestación física más común de la violencia obstétrica, coincidente con nosotros, aunque nosotros ampliamos un poco más, a los cambios de ritmo natural del parto o a los múltiples tactos vaginales, y el estudio de Gómez Fernández, que presenta la pérdida de autonomía como la manifestación psicológica más común dentro de la violencia obstétrica, coincidente con nosotros, aunque nosotros igualmente ampliamos más. Dentro ahora de las posibles soluciones a la violencia obstétrica, el estudio de Mandiri propone la implantación de protocolos con recomendaciones formuladas por el Ministerio de Sanidad, o el de Gómez Fernández, que cree que el desarrollo de una bioética que apoyase el sentido de responsabilidad de los profesionales de la salud ante esta problemática sería una posible solución para acabar con la violencia obstétrica. Y por último, para concluir con mi trabajo, decir que la violencia obstétrica es un tema poco tratado en la bibliografía, que hay mucha necesidad o que creo que hay una necesidad firme de definir el término violencia obstétrica para así poder desarrollarlo y poder divulgarlo, y además esto me ha hecho a mí limitar mi trabajo, ya que he encontrado muchos artículos en los cuales hablaban de manifestaciones de violencia obstétrica, pero sin recogerlo dentro de violencia obstétrica. Otra conclusión que he sacado ha sido que hay muchas disciplinas profesionales que publican sobre la violencia obstétrica, aunque yo he destacado en los gráficos anteriores los que más publican,
que creo que la formación con perspectiva de género es la mejor solución que hay contra la violencia obstétrica y en general contra la violencia de género, y creo que además de implantarla en el método, o sea, en el medio institucional, también se debería de implantar en todos los ámbitos. Y como posible línea de investigación, propongo el parto humanizado y la necesidad de un marco legal específico para la violencia obstétrica. Y esto es todo. Muchas gracias.